Movimiento circular uniforme. Es el estudio del movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular que es uniforme, ya que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Algunas de sus características más importantes son: la velocidad angular es constante, tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez es constante. Existe un periodo, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa, como también una frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. ¿Cuál es su importancia? Es importante ya que el estudio de este tiene mucho interés práctico. Al ser un movimiento periódico que realizan objetos cosmológicos, se convierte en referencia para medir el tiempo, usando como unidad una cantidad de este movimiento. Por otro lado, son muchos los objetos que tienen y aprovechan movimientos circulares, uniformes o no, como las agujas del reloj, satélites de telecomunicaciones, discos giratorios de cualquier tipo, como un CD o una rueda, un volante, etc. Galileo Galilei fue uno de los primeros científicos en estudiar el movimiento circular uniforme. Analizó el movimiento de los planetas alrededor del Sol y desarrolló conceptos fundamentales sobre la dinámica y la cinemática. Por otro lado, Isaac Newton formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Newton demostró que un objeto de movimiento circular uniforme experimenta una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de la trayectoria. La caída libre es un fenómeno físico en el cual un objeto se mueve bajo la influencia exclusiva de la gravedad, sin resistencia del aire u otras fuerzas externas. Durante la caída libre, un objeto experimenta una aceleración constante hacia abajo debido a la fuerza gravitatoria. Entre sus características más importantes podemos encontrar que la aceleración de un objeto en caída libre es constante y tiene un valor aproximado de 9,8 metros por segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra. Durante la caída libre, la velocidad del objeto aumenta linealmente con el tiempo. La dirección de la aceleración en la caída libre es hacia abajo, en dirección opuesta al sentido positivo del eje vertical. La caída libre es un concepto fundamental en la física y ha sido crucial para comprender el movimiento de los objetos bajo la influencia de la gravedad. Permite estudiar y predecir el comportamiento de los objetos en situaciones donde la resistencia del aire es despreciable, como en el vacío o en experimentos controlados. La caída libre se utiliza en diversos campos como la ingeniería, la física experimental y la astronomía. Galileo Galilei fue uno de los primeros científicos en estudiar y describir el movimiento de los objetos en caída libre. Realizó experimentos con planos inclinados y bolas rodando para entender cómo los objetos caen hacia la Tierra. Isaac Newton, por otro lado, formuló las leyes del movimiento que explican el comportamiento de los objetos en caída libre, estableciendo la relación entre la fuerza gravitatoria y la aceleración de los objetos. Albert Einstein también aportó la comprensión de la gravedad con su teoría de la relatividad general, que describe cómo la masa y energía deforman el espacio-tiempo y afectan el movimiento de los objetos en caída libre en presencia de campos gravitatorios intensos. Las leyes de Newton son tres principios fundamentales en el campo de la física que describen el movimiento de los objetos y fueron fundadas por el científico Isaac Newton. Las tres leyes de Newton son las siguientes. La primera es la ley de la inercia, que dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante al menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley es la ley de la fuerza. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esta ley se expresa matemáticamente como fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera y última ley es la ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, este último ejercerá una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Las leyes de Newton son fundamentales en la física clásica y se aplican a una amplia variedad de situaciones, desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de los objetos en la Tierra.
Además de Isaac Newton, otros científicos han contribuido al estudio y desarrollo de las leyes de Newton, como Galileo Galilei, quien sentó las bases para la comprensión del movimiento con su trabajo sobre la caída libre de los objetos. También cabe mencionar a Johannes Kepler, cuyas leyes sobre el movimiento planetario fueron fundamentales para la formulación de las leyes de Newton. El ejercicio dice así: un automóvil recorre una curva de radio de 89.000 centímetros a una velocidad constante de 20 metros por segundo. Calcula la aceleración centrípeta. Lo primero que debemos hacer es sacar los datos. En este caso dice que el radio es de 89.000 centímetros y tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Ahora, en este caso, debemos pasar los 89.000 centímetros a metros, ya que estamos trabajando con el sistema MKS. Para eso, lo que hacemos es dividirlo entre 100. Y esto nos da un resultado de 89.000 entre 100 es igual a 890 metros. Ya que tenemos todos los datos en las unidades correspondientes, lo que hacemos es verificar cuál fórmula utilizar. Acá tenemos las dos fórmulas de aceleración centrípeta y debemos ver cuál se adapta más a los datos que tenemos. En este caso sería la primera, que es aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre radio. Luego sustituimos los valores, sería 20 metros por segundo al cuadrado entre el radio, que sería 890 metros. Esto nos daría un resultado de 20 al cuadrado, que sería 400 entre 890. Un resultado de 0,44 metros por segundo al cuadrado. Dice así: un mueble es empujado con una fuerza de 477 newtons. La masa del mueble es de 45 kilogramos. Calcular la aceleración y el peso del mueble. Lo primero que haremos es sacar los datos. En este caso dice que la fuerza es igual a 477 newtons. La masa del mueble es igual a 45 kilogramos y tenemos que calcular la aceleración y el peso. En este caso, por acá tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos fuerza y tenemos masa y tenemos que despejar la incógnita de aceleración. Esto quedaría así. La fórmula original es fuerza es igual a masa por aceleración. Y la fórmula despejada sería fuerza entre masa es igual a aceleración. Sustituimos los valores y quedaría 477 newton, que sería kilogramos por metros por segundo al cuadrado, entre la masa, que es de 45 kilogramos. Esto daría un resultado de 477 entre 45 es igual a 10,6 metros sobre segundo al cuadrado. Luego de esto pasaríamos a calcular el peso. Ya la aceleración la calculamos. La fórmula del peso es masa por gravedad. Tenemos la masa, que es 45, y tenemos la gravedad, que es un valor constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto sería el peso es igual a la masa, que son 45 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto daría un total de 441 newton. El ejercicio es así: un paracaidista salta desde un avión a una altura de 3.000 metros. ¿Cuál será la velocidad del paracaidista al alcanzar el suelo y cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? En este caso, primero vamos a sacar los datos. Tenemos que la altura es igual a 3.000 metros y tenemos que sacar la velocidad final, porque dice la velocidad cuando alcanza el suelo y cuánto tiempo tardará en llegar al suelo, o sea, el tiempo de vuelo. Para eso tenemos estas dos fórmulas. Existe esta fórmula de velocidad final, que es la que vamos a estar utilizando, que es velocidad final al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura. Si intercambiamos los valores, quedaría que velocidad final al cuadrado es igual a 2 por 9,8, que es la gravedad, que es una constante, metros por segundo al cuadrado, por la altura, que sería 3.000 metros. Eso nos daría un resultado de 58.800 metros sobre segundo al cuadrado. Como la velocidad final acá no puede quedar en potencia, lo que se hace es pasar de potencia a raíz al otro lado. Quedaría a raíz de 58.800 metros por segundo al cuadrado. Como tenemos acá una potencia y una raíz, se cancelan y quedaría que la velocidad final es igual a 242,48 metros sobre segundo. En este caso tenemos esta fórmula que cumple con todos los valores, pero tenemos que despejar
despejar la incógnita del tiempo de vuelo. La fórmula original es altura es igual a gravedad por tiempo de vuelo al cuadrado entre 2. Y la fórmula despejada quedaría tiempo de vuelo al cuadrado es igual a 2 por altura entre gravedad. Si sustituimos los valores, esto nos quedaría como 2 por 3.000 metros entre 9,8, que es la gravedad, que es una constante, metros por segundo al cuadrado. Esto nos daría un resultado de 612,24 segundos al cuadrado. Igualmente, como tenemos potencia y nos puede quedar, se pondría una raíz del otro lado, quedaría la raíz de 612,24 segundos al cuadrado. Y como tenemos una potencia con una raíz, se cancela, le sacamos la raíz y quedaría 24,74.